Muy buenos días, bienvenidos y muchas gracias por sumarse a este diálogo o conversatorio. Muchas gracias también, como siempre, a la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, a la CAEM, en las personas de Laura y Luciano que están acompañándonos y bueno, a través de ellos a sus equipos por la organización del evento. Bueno, vamos a tener una charla que en lo personal a mí me genera una enorme expectativa y muchísima ansiedad, pero por sobre todas las cosas una enorme alegría de poder estar hablando en esta secuencia cronológica con el mismo sentimiento, la misma pasión y la misma visión por nuestra industria, este, a lo largo de la historia contemporánea, ¿no? Agradezco por eso a Eduardo Massa su gentileza de participar, por supuesto, como siempre, al doctor Alberto Hensel, a quien me toca presentar. No necesita presentación porque va de suyo, lo deben conocer todos los que están en la audiencia, pero nobleza obliga. Alberto es abogado y procurador, recibido en la UBA. Fue elegido varias veces intendente, creo que 3 o 4 veces intendente del departamento de Sarmiento en su provincia, 4, en su provincia, 4 veces en su Sarmiento de su provincia de San Juan. Desde el 2015 se desempeñó como ministro de Minería en la provincia de San Juan y desde el 2019 asumió como secretario de Minería de la Nación. Bienvenido y muchas gracias, Alberto. Le voy a dar el pase a mi amigo y colega Carlos Sarabia Frías, quien va a presentar a Eduardo. Les quería comentar que antes de eso, la dinámica, vamos a tener a los dos panelistas conversando con nosotros durante la primera parte. Las preguntas o las inquietudes o lo que quieran transmitir, hay una sección de chat y preguntas y respuestas, lo pueden hacer ahí, y después de terminar la conversación con nuestros dos invitados vamos a responder en la medida de que el tiempo nos acompañe. Así que bueno, Carlos, gracias y adelante. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Me embarga la misma ansiedad que a vos. Creo que va a ser espectacular esto de poder tener el origen y el presente de la mano y poder entablar esta conversación que va a ser para mí realmente en lo personal apasionante. Bueno, me toca presentarles nuestro primer invitado, el geólogo Ángel Eduardo Massa, por todos ustedes conocido, claramente no necesita presentación. Simplemente resaltar que fue 3 veces gobernador de La Rioja y en sus mocedades secretario de Minería de la Nación. Y como digo yo siempre, el padre de esta criatura. Bienvenido, Eduardo. Quiero decirte que es para mí un honor y a la vez una gran oportunidad tenerte acá con nosotros para que nos cuentes cómo se originó esta minería que hoy tenemos y que en gran parte es mérito tuyo. Sin más vueltas, vamos a lo nuestro. Te propongo hacer un viaje en el tiempo. Principio de los 90, Menem te designa secretario de Minería. País complicado económico y financieramente. Contanos cómo era ese escenario y cómo se te ocurrió esta idea de darle un marco normativo específico al sector. Bueno, muchas gracias. Primero saludar a Alberto Hensel, secretario de Minería. Agradecer especialmente a la Cámara de Empresarios Mineros, a la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense por esta oportunidad que nos dan de conversar. Es buena la pregunta porque toda gestión hay que evaluarla en su contexto. Y me gustaría empezar contando cuál ha sido el contexto en el cual se tomaron estas decisiones. Y espero que una actitud que tomó y todo el sector minero argentino, toda la industria, que me gusta más hablar de la industria minera en vez del sector, para que no quede tan corporativo, y espero que pueda ser de útil en estos momentos, porque creo que de alguna forma estamos en una situación similar. En ese momento, la minería argentina tenía problemas de credibilidad en la comunidad internacional, a pesar de tener un buen potencial geológico minero que nos ubicaba muy bueno en un ranking internacional, no así
no estábamos en ese mismo lugar en el ranking respecto a la elegibilidad que tenían las empresas a la hora de invertir en nuestro país. Era una economía regulada, con altos procesos de inflación, había prácticamente una industria minera focalizada solamente en las rocas de aplicación y los minerales no metalíferos. La industria metalífera solamente aportaba aproximadamente menos de un 18% respecto a la producción minera total. Los fondos destinados a preinversión no llegaban a los 10 millones de dólares anuales. Preinversión me refiero a prospección y exploración. Entonces, había muchos pedimentos, muchas minas que prácticamente eran expedientes. Había una gran cantidad de reservas estatales. Imagínense que cuando llegamos a la función había prácticamente 7 millones de hectáreas de áreas potencialmente interesantes para minería, que eran reservas estatales. Entonces se planteó un objetivo, que en base a eso definir una estrategia. ¿Cómo podríamos hacer, primero, para hacer a la minería más atractiva para la inversión? ¿En qué tendría que cambiar Argentina para que también sea atractiva? Porque es muy importante también el marco macroeconómico en donde se desarrollan estas inversiones. Había que salir a convencer también en el exterior respecto a que esto era un proceso serio. Teníamos que tener reglas de juego claras, salir de una política de subsidios a una política de incentivos. Lo resalto esto porque muchas cosas que también tenemos en la actualidad o en el futuro pueden cambiar si es que realmente llevamos todo esto a un plano de incentivos y no de subsidios. Y la otra tarea importante ha sido unir y apoyarse en todo un sustrato que realmente existía, con unas ganas muy grandes de cambiar. Yo he sido solamente la cara visible en este proceso. Había mucha gente que ya venía trabajando en estos temas. Había un sustrato e ideas muy importantes que a nosotros nos tocó cristalizar. Menciono también que del punto gremial había una cierta desunión. Estaba la CAEM, pero también estaba la Unión Minera Argentina. Eran dos entidades fuertes, pero tuvieron todos los actores de ese momento la inteligencia de unirse, ir con un mensaje único, definir una estrategia en la cual todos eran protagonistas. Nosotros de la función pública también contribuimos a eso, teniendo un perfil bajo, un perfil que realmente permitía acompañar todas estas iniciativas, y eso ha permitido tener como resultado una política de Estado para el sector minero. Muchos ahora reconocen de que la minería en esos tiempos y en la actualidad sigue, y eso es gracias a que perduraron estas políticas. La minería tuvo esta política de Estado. Una política de Estado es aquella que tiene perdurabilidad en el tiempo. ¿Y qué mejor para que tenga perdurabilidad en el tiempo es que establecer esta política con leyes? Y en ese contexto y en ese marco se sancionaron más de 6 leyes para el sector, que permitió desregular las actividades al sector. Y estas leyes fueron, en mi opinión, muy importantes, porque se logró en un marco de gran consenso. Decirle que eso quedó plasmado también en la sanción de estas leyes, porque la mayoría salieron por unanimidad. Fueron 7 leyes que todavía están vigentes, que empezó con la Ley de Inversiones Mineras. La Ley de Inversiones Mineras, la 24.196, fue el inicio, en la cual permitió, a mí me parece el hecho más relevante, es el tema de la estabilidad fiscal. Estabilidad fiscal que hay que volverlo a explicar de nuevo, que no significa que las empresas mineras no paguen impuestos, sino que una vez que los impuestos que se tienen que pagar a la hora de factibilizar un determinado proyecto minero no pueden ser modificadas en el tiempo. Y ese tiempo se estableció, que era 30 años. Podrán cambiar la denominación de los impuestos, pero la suma total de los impuestos municipales, provinciales
y nacionales no podrían ser modificadas en más. Podrían ser modificadas en menos, pero nunca en más, y en ese sentido la nación se obligaba a compensar a las empresas. Eso es bueno resaltar, porque no es que las empresas pedían no pagar impuestos, lo que pedían no nos cambien las reglas de juego mientras madura este proyecto de alto riesgo. Aparte de los otros incentivos, como amortización acelerada, que se permitía con la ley. Después hubo una ley también que permitió eliminar viejas burocracias que existían, que era la ley de reordenamiento minero. Se aumentó el valor del canon, se institucionalizó el Consejo Federal de Minería, y se aumentó las áreas para exploración y explotación permitidas para las empresas. Esa era la ley 24.224. Después... Te interrumpo un minuto, Eduardo. Sí. Quiero volver un poco a lo que mencionaste al principio, que creo que es lo más relevante de todo esto. Pasaron 20 años y hoy tenemos, como bien decías vos, una política de Estado. Posiblemente sea, para ser honesto, y esto no es para ensalzarte porque te tengamos acá, pero posiblemente sea la única política de Estado que hoy se mantiene en la Argentina, con sus altibajos, pero que todo el sector en su conjunto apoyó y sigue apoyando. Y yo creo que esto es la columna vertebral de este sector y es, de alguna manera, el secreto del éxito. ¿Vos te imaginabas hace 20 años que esto iba a suceder? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos para mantener esto? Bueno, con uno en el trabajo diario nunca imaginó la proyección, pero eso es mérito también de quienes continuaron en esto. La política es del sector. Yo yo estuve prácticamente un breve tiempo, pero muy importante la continuidad que hubo con la secretaría que tuvo Daniel Melán, los que continuaron, lo mismo Carlos, que también se continuó con la misma política. Yo creo que eso es lo más significativo. Entonces, que perdure en el tiempo, para mí es la clave de una determinada política minera. Menciono las otras leyes porque algunas no son tan conocidas, pero siguen teniendo vigencia. Pero voy a hacer particular hincapié en una ley que fuimos el primer sector, a pesar de ser una actividad nueva, como la minería, en tener una ley de protección ambiental. La primera actividad económica en nuestro país que tiene una ley sectorial, que no fue sencillo lograr su sanción. En ese momento, recuerden, la Secretaría de Medio Ambiente era una persona muy poderosa políticamente, María Julia Segaray, con muchos predicamentos, pero logramos para la actividad arrebatarle el tema central, que es la autoridad de aplicación. La quería tener la Secretaría de Ambiente y pasó a tenerla la industria minera. Un poco decir que no vamos a controlar porque había poco conocimiento respecto a las características de esta actividad. Esa fue la mayor pelea, entre comillas, respecto a en este tema tan sencillo. Y este tema sigue siendo tan sensible que hoy en la actualidad tiene otros ribetes y tiene yo diría, su principal amenaza, si es que no sabemos resolverlo de una manera que permita lograr que nuestra comunidad crea en las posibilidades que tiene la minería. Resalto, yo creo que entre los dos contextos y aún en la actualidad, siempre había un problema de credibilidad. Antes dudaban de si los argentinos éramos capaces de tener reglas de juego claras y de regular nuestra economía y permitir que empresas extranjeras vinieran a nuestro país. Eso lo pudimos palpar muy firmemente cuando salimos en misiones comerciales, que nos acompañaron fundamentalmente empresarios, gente del sector privado. Cuando se hacían estas presentaciones no eran tanto de los funcionarios, los que presentaban eran los verdaderos actores, que eran los empresarios o gente que asesoraba a las empresas, que daba el marco jurídico, o un experto en lo que hace a la parte de impuestos, hacía la presentación del marco impositivo que tenía Argentina. Y visitamos Australia, Sudáfrica, Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto Canadá. ¿Y saben qué es lo que más impactó? Que nosotros dijimos, bueno,
queremos desarrollarnos, pero vamos a hacer un marco y probablemente que otra vez que vengamos ya vamos a traer ese marco definido para nuestro país. El impacto grande fue cuando volvíamos, porque el Plan Minero Argentino tuvo una presentación realmente importante, que fue desarrollado en Denver, en Estados Unidos, así como Argentina hizo el lanzamiento del plan petrolero en Houston, la minería argentina hizo el lanzamiento en Denver, presentamos este nuevo marco jurídico, y también después volvimos a los distintos países tratando de tener un contacto directo con quienes son los propietarios, los dueños, o toman las decisiones en las distintas empresas mineras, diciéndole, este es el marco, estas son las posibilidades que Argentina hoy le ofrece al mundo. El tema de la credibilidad para mí es central en la cuestión de la política minera. Esto está dado también porque al no existir en nuestro país tradición minera, o sea, la sociedad no percibe en su real magnitud ni los perjuicios ni las ventajas de la actividad minera, lo sintetizo que no es un problema la actividad minera, que es noble, que es buena y que nosotros siempre resaltamos. Es un problema de credibilidad. Y todas estas leyes en su momento fueron pensadas hace casi 30 años, únicamente para hacer más atractiva a Argentina, pensando en las empresas, en quieren hacer los actores. Hoy probablemente tendríamos que pensar, para lograr credibilidad para nuestra actividad minera, que necesitamos el acompañamiento también de nuestra sociedad, habría que cambiar el eje y pensar de qué manera la minería, en vez de pensar en las empresas, habría que pensar de qué manera se da una señal con mucha estrategia, con mucha inteligencia en nuestra sociedad, para que, poniendo como eje una mejor percepción de nuestra sociedad de lo que la minería puede hacer. Y este es el gran tema que lo dejo ahí planteado, después probablemente podamos profundizar, porque para mí este es el tema central y recaería en la autoridad minera de convocar, si es que lo estiman así necesario, en las cámaras empresarias para ir definiendo este objetivo. Yo creo que todos tenemos que tener un objetivo más allá de los ya establecidos, en los proyectos, que haya más inversión, todo eso me parece fantástico. ¿Cómo logramos que la sociedad, la percepción de nuestra comunidad sea mejor acerca de la minería argentina? Me parece que está en relación directa. En la medida que aumente la credibilidad, va a permitir también en este contexto de las nuevas políticas mineras el acompañamiento, está en relación directa, el acompañamiento de nuestra sociedad y de la dirigencia, la permanencia de una determinada política minera que nos permita lograr este nuevo objetivo que yo lo quiero dejar planteado, que es lograr una mayor y mejor percepción de nuestra comunidad acerca de las posibilidades que tiene la minería. Si eso se logra, el clima para realizar las actividades, la tarea tan importante que tienen las empresas, de los trabajadores, de quienes estamos al servicio de nuestra comunidad, como somos o hemos sido funcionarios públicos, yo creo que va a ser la mejor señal que se le pueda dar si es que nuestro sector tiene una estrategia y una política definida. Propongo, humildemente, que tiene que ser para mejorar la percepción de nuestra sociedad. Queda clarísimo, Eduardo, muchas gracias. Tus conceptos, aparte, viniendo de quien viene, queda planteado, digamos, que el gran desafío es el acompañamiento de las comunidades, sobre todo en los lugares donde se desarrollan los proyectos, para que eso pueda eventualmente traspolarse a nivel nacional y ayudar, sobre todo en la parte de la comunicación. Ahora, perdón por ser insistente, pero me gusta volver al pasado, no por la ansia misma de rever la historia, sino simplemente por aprender de las cosas y de las cosas que se hicieron bien. De este paquete de leyes que se aprobó en su momento, que como bien decías al principio, uno de los temas centrales fue el ambiental. Para los que no saben, en el momento en que se aprueba la ley ambiental minera, no existía ley general del ambiente en Argentina. Era realmente algo muy novedoso y algo revolucionario en términos jurídicos, digamos. Era plantear un marco normativo ambiental para una actividad determinada cuando no existía para toda la Argentina.
Bueno, eso mismo sucedió a mi criterio, y por ahí es mi deformación jurídica, el tema del Tratado Minero con Chile. De nuevo, era algo realmente desafiante en términos jurídicos, sobre todo por la parte de la implementación, involucrar dos países a nivel importante, a nivel de presidente, y de la manera que se lo estructuró realmente desde el punto de vista jurídico es brillante, digamos, hacer individualmente para cada proyecto un marco o si se quiere un paraguas que le permitiera desarrollar algo que era geológicamente unitario. Sin embargo, esto yo creo que tiene un trasfondo más que hay que agregarle, digamos. No era solamente esa excusa la parte geológica, había una serie de condimentos que me gustaría que se lo cuentes a la gente, porque por ahí uno toma esto con el tratado como algo más etéreo, pero tiene cosas más concretas que me gustaría que las desarrolles. Sí, yo coincido. Creo que uno de los temas más significativos es el Tratado Minero con Chile, porque compartimos la cordillera, ellos tienen un gran desarrollo y servicios mineros muy bien definidos en Chile. Antes, cuando íbamos a hablar de minería, no pasamos de la discusión solamente con la Dirección de Fronteras de Chile, era tal el descreimiento que había, y se logró interesar al máximo nivel político a este tratado que suscribieron ambos países. El concepto era tener un criterio de extrazona para los proyectos mineros, se trataron temas impositivos, legales, se armonizaron las cuestiones laborales, cómo se resuelven las distintas controversias, la facilitación, la admisión temporaria de bienes, de equipos, el tema de los servicios, el tema de migraciones. Todo ese tema se trabajó en este protocolo. Quiero resaltar ahí la tarea de Daniel Meilán, que su perseverancia y también su convicción permitió terminar. Esto nos llevó 5 años a los argentinos tener este tratado minero con Chile. Este tratado funciona primero en definir una zona. Creo que por suerte es la misma política que se tomaron para resolver controversias que tenían, por ejemplo, Salta y Catamarca en el tema del litio. No se discute el tema de fondo, que es el tema del límite, y se hace como una extra zona y se comparten los beneficios. Si lo pudo hacer Argentina con Chile, ¿cómo no lo vamos a poder hacer provincias hermanas? Ese era el concepto y este era también un resultado. Pero el Tratado Minero con Chile es una herramienta. Y como toda herramienta, tenemos que saber utilizarla, tener paciencia. Los chilenos también tienen su personalidad, su idiosincrasia, pero también tienen una enorme posibilidades ahora. Nosotros, me parece que también se preveía la utilización de puertos, está toda la legislación chilenos, y quienes somos del norte, si seguimos pensando de que se vuelve a contribuir a congestionar el embudo en la salida de nuestras materias primas cerca de las áreas centrales, sea Buenos Aires, Rosario, en nada estaríamos contribuyendo a un mejor desarrollo, un desarrollo más armónico en nuestro país. Yo avalo que este proyecto, José María, sale ahora por el Pacífico, tendrá su fundamento, me parece perfecto. Pero tenemos que pensar que otros proyectos mineros tienen que salir hacia el Pacífico, utilizar esa herramienta. Y esa herramienta también se utiliza si hay voluntad política. Si no hay voluntad política, podemos tener las mejores leyes, la mejor legislación, el mejor marco jurídico, pero no va a ser posible. Creo que es un desafío que el sector también se tiene que dar. Imagínense la credibilidad que vamos a tener, y volviendo de nuevo a la palabra que le expresaba recién, respecto a la credibilidad que tenemos que tener, si es que en estos sectores le permite dar fundamento, sustento a una aspiración que tienen, en especial todas las provincias del norte argentino, en constituirse, buscar mejores horizontes a la salida del Pacífico, darle sentido económicos a estos corredores bioceánicos, y la minería es la actividad tal vez que más sentido económico le pueda dar. Y si la minería lo logra, vamos a tener un mayor acompañamiento de nuestra sociedad. Tenemos que animarnos a eso. No es sencillo, no es fácil. Sé que quiere estar con la función que a mí me tocó, toma decisiones con fundamentos, pero los animo porque confío en la capacidad y en la inteligencia de quienes son hoy los actores fundamentales del sector, de levantar la vista y pensar también en esta oportunidad. Es una herramienta, la tenemos, hay que utilizarla. Tiene la particularidad que al establecer protocolos se puede hacer particularmente con cada yacimiento.
Hay protocolo para Pachón, hay protocolo para Zulia, hay protocolo para Pascua Lama, hay protocolos para José María y Filo del Sol y Constelación. Y habrá otros más que estarán en el límite que se podrá facilitar o utilizar esta herramienta. Así que muy atinada la pregunta, porque tal vez es la herramienta política más, que nos genera más desafío a nosotros poderla instrumentar y llevarla adelante. Muchas gracias, Eduardo. Clarísima tu respuesta. La verdad que es un placer. Podríamos seguir así eternamente preguntándote porque es muy lindo, digamos, quién, como digo yo, el padre y la criatura, tenerlo sentado enfrente y podría pasarnos horas preguntándote. Pero bueno, nos toca ahora el turno del doctor Alberto Hensel, así que le paso al doctor Alberto Carlocchia la palabra para que siga con esta charla y continuemos el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que siempre es un placer escucharlo y tener en cuenta lo que se vivió para ver lo que podemos llegar a vivir. Hablábamos recién, Alberto, escuchábamos a Eduardo que hablaba de cómo se forjó una política de Estado. Yo creo que forjar una política de Estado es un desafío, es complicado, pero mantenerla y darle una mejora continua y esa adaptación que necesita a lo largo de los años, porque la sociedad es dinámica, no solo en Argentina, sino en el mundo, y necesitamos poner siempre las cosas en contexto para darle esa continuidad. ¿Cómo es hoy esa articulación dentro del gobierno nacional, con el Congreso, con las provincias, que son las dueñas de los recursos, y por sobre todas las cosas también con el sector privado que tiene que acompañar esta dinámica, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros en la persona de Alberto Carlocchia y a la Cámara Argentino-Canadiense por esta idea de, bueno, realizar esta conferencia donde, bueno, más que nada venimos a aprender, sobre todo de Eduardo, que como bien ha señalado Carlos, ha sido el principal artífice de una política pública que se terminó convirtiendo en una política de Estado. Y además pudimos generar un sector donde podríamos decir hoy, un sector donde prácticamente no hay grieta, donde hay, digamos, una visión común con relación a la minería y lo que puede aportar la actividad minera al desarrollo de la Argentina. Así que bueno, saludarlo también por supuesto a Carlos, a Luciano, a Eduardo especialmente. Yo quiero, antes de decir nada, quiero contar una anécdota, porque cuando Eduardo era secretario de Minería de Nación, yo era intendente del departamento Sarmiento en San Juan, y venía a la Secretaría de Minería. Por supuesto me recibía en aquel entonces Daniel Meilán, y yo venía a pedir fondos para las huellas mineras, para poder unir el departamento Sarmiento, el principal distrito calero de la Argentina, con lo que va a ser, sin lugar a dudas, el principal distrito cuprífero de la Argentina, es decir, Sarmiento y Calingasta, en la provincia de San Juan. Así que bueno, y esto estamos hablando de hace ya muchos años, y ahí, bueno, tuve oportunidad de conocer, por un lado, bueno, la visión de Eduardo, compartir muchos momentos con Daniel Meilán, que la verdad nos acompañó bastante con nuestros pedidos. Yo quisiera hacer alguna referencia, por supuesto que creo que coincido con Eduardo cuando él habla, y lo mismo con lo que vos señalabas recién, Alberto, ¿no? Los contextos son fundamentales, ¿no? Y creo que el contexto político, podríamos decir que el contexto social y político
con relación a aquella etapa, que fue, digamos, la etapa, si se quiere, fundacional de la política minera de la Argentina y que se ha mantenido hasta nuestros días y pensamos seguirla sosteniendo, por supuesto, es bastante diferente. Probablemente el contexto económico era bastante parecido. Pero lo que se refiere al político y social, me parece que es bastante distinto. Sobre todo porque, bueno, a partir de, digamos, lograr instrumentar una política pública diseñada inteligentemente, con una visión estratégica, como tuvieron en aquel entonces, lideradas por Eduardo, tenía un aspecto que es central, que es para nosotros, ¿no? Y yo sé que Eduardo esto lo va a compartir. Había mucha unidad de concepción y mucha unidad de acción. Que esto me parece que es fundamental porque es donde juegan muchos actores y donde permite que la política se alinee y que podamos concretar lo que perseguimos al diseñar, primero diagnosticar, diseñar y gestionar una política pública. En lo económico sí, sin lugar a dudas, me parece que estamos en una situación bastante parecida a la que vivimos actualmente. Y después creo que, y por supuesto, no tengo ninguna duda, comparto plenamente todo lo que se ha dicho, de que fue una etapa fundacional para la nueva minería de la Argentina. Eso no cabe ninguna duda, y el hecho de haberla mantenido a lo largo del tiempo la convirtió efectivamente en una política de Estado. Bueno, hoy, contestando a tu pregunta, Alberto, y coincido también en que en este transcurrir desde aquel acuerdo federal minero, fundamental, y por supuesto las normas que se dictaron en aquel entonces, bueno, han aparecido nuevos actores, nuevos paradigmas. Carlos decía, bueno, los temas ambientales, los ODS, por ejemplo, alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible, una sociedad que tiene, por supuesto, mucho más información, y a su vez nunca faltó en todo este tiempo, yo diría, los errores de la política, ¿no? Porque también hay que decirlo, que muchas provincias terminaron en situaciones como la que lamentamos, por supuesto, profundamente, ¿no? En la provincia de La Rioja, Eduardo, que yo siempre consideré que era, pero mucho antes de esto, un hecho que realmente es lamentable. Y ni hablar de las provincias que dictaron normas restrictivas de la actividad minera. Con lo cual, digamos, además de darle continuidad a aquello que se hizo tan bien, hoy tenemos que tratar de revertir algunas situaciones en provincias como Chubut, Mendoza, y bueno, y tratar de ir de alguna manera revirtiendo esa situación. Nosotros, yo creo que está dicho, es un sector de la actividad productiva argentina donde existe una vinculación permanente y una articulación público-privada permanente. Tiene también que ver con el origen, tiene que ver con haber tenido una visión común sobre el desarrollo de este enorme potencial geológico minero que tiene nuestra querida República Argentina. Y a su vez, bueno, esto nos ha enseñado que debemos articular con todos los actores, y lo estamos haciendo. Y estamos permanentemente, digamos, intercambiando pareceres e inquietudes, tanto con la Comisión de Minería de Diputados, la Comisión de Minería de Senadores,
digamos, si hablamos hacia adentro de lo que es la gestión del Poder Ejecutivo Nacional, hemos instalado fuertemente la necesidad del trabajo interministerial, porque de la misma manera que en aquel entonces por ahí no alcanzaba con la mirada que podía llegar a tener el sector y había que obviamente salir a buscar consensos, bueno, nosotros también lo hacemos y en esto trabajamos juntos, tanto el sector privado como el sector público. También lo que notamos son, y esto creo que todos los que me están escuchando van a coincidir conmigo, el nivel de embate que ha habido contra la actividad minera realmente ha sido, podríamos decir, sistemático y en muchos casos, muchos actores han sido funcionales a eso, perdiendo de vista aquel concepto que ustedes acuñaron, digamos, de una visión común que hace al desarrollo de nuestras potencialidades y el rol fundamental que la minería tiene como motor de las economías regionales. Así que eso creo que es una virtud que tiene este sector productivo de la Argentina. Acá no hay grietas, acá hay una mirada común, acá hay objetivos comunes, acá quienes conocemos lo que significa la actividad minera y lo que puede cambiar la vida de nuestros distritos más recónditos de la Argentina, estamos absolutamente convencidos. Creo que sí hay un tema de credibilidad, coincido, Eduardo, plenamente con vos, y es lo que debemos revertir. No quiero entrar probablemente en alguna otra de las preguntas que sé que No, bueno, pueden sí, llegar a ser, digo, porque es vamos un a buen dejar por ahí gancho. para el final el plan estratégico para el desarrollo minero, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Desde dónde partimos ahora, como desde una visión incremental de la política, es decir, yo creo en eso. Eduardo Massa y su equipo y muchos de ustedes sentaron bases, pusieron un peldaño, después vinieron otros que fueron poniendo otros peldaños. Y bueno, a nosotros nos corresponde, en este caso, y en virtud de que en todo este tiempo aparecieron nuevos actores, nuevos paradigmas, nuevas demandas, nuevos planteos de la sociedad, los temas ambientales, los temas sociales, los temas económicos, bueno, entendemos nosotros, porque además, digo, lo vivimos bueno, no hace muchos años atrás, cuando Daniel Meilán estaba al frente de la Secretaría de Minería de la Nación y nosotros formábamos parte del Consejo Federal de Minería, yo en mi rol de, bueno, representando a la provincia de San Juan, en mi rol de ministro, y ahí caímos en la cuenta que todos estos aspectos que tienen que ver con cuestiones muy actuales, bueno, de alguna manera excedía lo que pudiésemos acordar las provincias y la nación, sino que necesitábamos avanzar en un planteo mucho más amplio, más participativo, más plural, que empiece a generar esto que vos también señalabas, Eduardo, de la construcción de la necesaria credibilidad para el sector de la minería como sector, digamos, que puede contribuir fuertemente a conseguir lo que la Argentina necesita: trabajo, crecimiento, progreso, generación de divisas, traer inversión extranjera directa, traer dólar productivo al país y no dólar financiero, sino volcado efectivamente a la producción y la generación de empleo y de riqueza. Alberto, en ese sentido, acompañando lo completo de la exposición y la coincidencia de la existencia de un contexto con un cambio de paradigma y con una sociedad distinta, desde el primer día creo que hemos compartido un diagnóstico en función de eso. Y la Secretaría de Minería, el Ministerio de Desarrollo Productivo y obviamente el Gobierno Nacional ha tenido una visión de plantear la discusión fuera de ese antagonismo que escuchamos generalmente de no o sí a la minería, sino de cómo hacer la minería. Y en esa visión, uno de los
tantos planes o proyectos que se ha discutido, y para mí hoy el más desafiante de todos, que es el plan estratégico minero que mencionaste, convoca una gran pluralidad de voces, ¿no?, para discutir esto, justamente cómo hacer minería. Yo pediría que nos resumas en unos minutos cómo nace la idea, cómo se desarrolló, qué experiencias nos deja, y obviamente si querés comentar algo más respecto de alguno de los otros programas, como proyecto por proyecto. O sea, hay una serie para mí de proyectos o planes que son innovadores para acompañar el contexto actual, ¿no? Bueno, cuando el presidente de la Nación tuvo la feliz idea de convocarme a la Secretaría de Minería, valga Sí. la ironía, ¿no?, en un momento bien difícil, pero lo primero que me planteé fue esto: una cosa es hacer minería en San Juan y otra cosa tratar de llevar adelante la política minera nacional, ¿no? Esto yo soy absolutamente consciente. Y una cosa es hacerlo en San Juan o en Santa Cruz o en Salta, en Jujuy, en Catamarca, donde, bueno, yo creo que todas esas jurisdicciones han hecho de la minería una política de Estado, y donde no se discute si hacemos o no hacemos minería. Entonces yo me planteaba, bueno, me voy a pasar, digamos, 4 años discutiendo si en la Argentina hacemos minería o no hacemos minería. En el mejor de los casos, que tuviera 4 años, ¿no? Y dije, me parece que debiéramos pensar en alguna otra alternativa, ¿no? Y justamente había pasado lo de Mendoza, y yo había participado, bueno, fui invitado a participar a un seminario sobre el Triángulo del Litio, me invitó el Wilson Center, y además ese encuentro estaba promovido por el Wilson Center y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, exactamente por el área de industrias extractivas del BID. Así que después de dar la charla, aprovechamos también, por supuesto, como lo hacía Eduardo y su equipo, hablamos de la minería en general, y después pedí una reunión con el área de extractivas del Banco Interamericano. Y bueno, les comenté justamente lo que había pasado, y que por supuesto yo ya estaba en conocimiento en la provincia de Mendoza, donde, bueno, la política se había alineado, y entonces, bueno, se modificó o se derogó la 7722, y después, por supuesto, vino toda una reacción social que hizo retroceder, digamos, los pasos que se dieron desde el punto de vista de la decisión política gubernamental de la provincia de Mendoza. Entonces, bueno, yo les comenté esta inquietud, les dije, yo la verdad vengo de una provincia donde la minería es política de Estado, nosotros no discutimos si hacemos o no hacemos minería, estamos convencidos que la minería no solo permitió diversificar la matriz productiva de mi provincia, sino que a su vez se convirtió en el principal motor de la economía de mi provincia. Así que nosotros estamos absolutamente convencidos. Lo que tenemos que lograr es cómo hacemos para que la sociedad argentina entienda que la minería, tal cual lo ha mencionado nuestro presidente, hoy se constituye en una gran oportunidad, ¿bien?, para revertir la situación por la que estamos atravesando todos los argentinos. Así como sector que contribuya fuertemente a revertir esa situación. Y ahí, bueno, surgió el tema de, bueno, yo lo que quiero es eso, que veamos, que le podamos plantear a la sociedad argentina, es decir, no si hacemos o no hacemos minería, no podemos prescindir de ninguna actividad productiva. Argentina no se puede dar esos lujos, ningún país se puede dar esos lujos de prescindir de actividades productivas, y mucho menos la actividad minera, donde además nosotros, tal cual lo mencionó Eduardo,
contamos con una gran cantidad de minerales, ¿está bien? Y muy específicos que el mundo hoy demanda, que para el mundo son críticos, sobre todo por el desarrollo tecnológico. Y bueno, y ahí empezamos a pensar de que bueno, debíamos trabajar en esto que vos señalabas, Alberto, recién, del cómo de la minería, cómo hacemos minería. Y bueno, y ahí surgió el compromiso del Banco Interamericano de darnos apoyo económico, digamos, financiero y metodológico, ¿no? Para poder llevar adelante este proceso. Y ahí decidimos, y digo, y esto forma parte de la experiencia también vivida en el propio sector, ¿está bien? En el compartir, en el escucharnos, en el ver el resultado de los esfuerzos de cuando quisimos avanzar en una especie de relanzamiento de aquel acuerdo federal minero, pero que no fue acompañado de la decisión política correspondiente, pues esto es una realidad. Hicimos un enorme esfuerzo y además, digo, nos dimos cuenta por lo que iba sucediendo en ese desarrollo en su momento del relanzamiento del plan que impulsaba, del acuerdo federal que impulsaba Daniel, que aparecían permanentemente distintos focos que atender y de allí, bueno, donde surgió la idea de decir, bueno, convoquemos a todos los sectores o a vastos sectores de la sociedad argentina, no hagamos un plan un plan minero para los mineros, hagamos un plan de desarrollo minero para todos los argentinos. Y entonces convocamos, armamos una mesa facilitadora, constituimos una mesa facilitadora para decir, bueno, hagamos un documento base, hagamos el diagnóstico del que vos hablabas recién, Alberto, hagamos un diagnóstico de la minería de la Argentina, hacia dónde vamos, es decir, qué es lo que está pasando y si de mantenerse este status quo, bueno, ¿cómo vamos a terminar? Y la verdad que se hizo un muy buen trabajo de documento de base que fue el disparador para la Mesa Nacional. En el plan estratégico para el desarrollo minero participan no solo empresarios que conocen en profundidad la actividad, ¿está bien? Participan los empresarios, participan sindicatos, participan organizaciones no gubernamentales y religiosas, red de académicos, universidades, en fin, funcionarios, por supuesto, funcionarios provinciales, nacionales, organismos vinculados al desarrollo tecnológico y del conocimiento científico, bueno, de manera tal de que pudiésemos nosotros constituir una visión compartida de la minería y donde establecimos como principal atributo de la actividad el desarrollo sostenible, que tiene que ver con incluir a los aspectos sociales, ambientales, económicos y además un proceso abierto, plural, de cara a la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con lo que con tanta claridad mencionaba Eduardo recién. ¿Cómo hacemos para construir credibilidad desde nuestro sector? Y yo voy a darles un solo dato. Me acuerdo, yo me hice cargo del Ministerio de Minería de San Juan en el año 2015, como decía Alberto. Había habido un incidente ambiental hacía 3 meses, nada más. Y me acuerdo que, claro, imagínense, era toda una novedad. Sí, bueno, un ex intendente que viene de un departamento agrícola, minero y turístico, pero bueno, me tenían muy identificado con el trabajo local, municipal. Entonces, algunos, bueno, inmediatamente se acercaron, como pasa siempre, muchos periodistas, y me preguntaron, bueno, doctor Hensel, ¿qué piensa hacer usted? Sobre todo a partir de lo que ha sucedido y que todos conocemos. Y dije, yo vengo a humanizar la minería. En la medida que seamos capaces de humanizar la minería, es decir, de comunicar la minería, de darnos las discusiones, de articular los disensos, de militar la minería, bueno, estoy seguro, y es un sector donde yo diría que hay mucha unidad
con lo cual creo que es absolutamente posible hasta articular los disensos con muchos que por ahí creen o asocian a la minería con situaciones negativas, cuando en realidad estamos absolutamente convencidos de que la minería es transformadora, no solo de la vida de las comunidades, sino que también puede ser transformadora para la Argentina. Y voy a contar otra anécdota, porque vos me llevaste, Alberto, a este tema del proyecto por proyecto. Yo aprendí minería, obviamente yo vengo del sector de la minería no metalífera. Lo que aprendí de la metalífera ha sido fundamentalmente, bueno, por todo lo que de alguna manera ha sido el intercambio enriquecedor, digamos, con aquellos que más saben. Y entonces yo tenía en San Juan siempre la discusión sana, constructiva, con la Cámara Minera. Entonces solía ir a verme Mario Hernández, Ricardo Martínez, un gran amigo también, Jaime Berger, que fue durante 28 años presidente de la Cámara Minera de San Juan, un luchador en cuanto foro fuese, ¿no? Por el desarrollo de la minería de la Argentina. Y entonces ellos siempre me decían, mirá, Alberto, en el contexto en que estamos, es muy difícil que podamos avanzar en el desarrollo de los proyectos, porque miren, es muy importante hablar de cómo queremos que sea la minería. La minería sostenible, ambientalmente sostenible, que sea inclusiva desde el punto de vista social, que esté integrada al resto de los sectores productivos, que genere y fortalezca cadenas de valor, que genere pymes, que sea competitiva a nivel regional y global, que tiene que ver eso con mayor producción, menores costos, un régimen tributario que, bueno, que también haga de nuestro sector un sector competitivo para que las inversiones nos elijan y además los proyectos más avanzados puedan despegar de una vez por todas, que haya institucionalidad, como decía Eduardo, es decir, que fijemos las reglas claras para una actividad de riesgo que demanda grandes inversiones y de largo plazo. Pero si nosotros, y fíjate, Eduardo, una cosa, que cómo hemos tomado muchos de esos aspectos que se volcaron en aquel entonces en la ley. No es casual que el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino introduzca dentro de sus postulados que es para los próximos 30 años. Seguimos pensando igual, es decir, hay una concatenación. Y digo, todos los aspectos ambientales, sociales, económicos, todo lo que a vos se te ocurra, que son fundamentales, bueno, se caen si no logramos poner en marcha los proyectos avanzados. Ahí es donde adquiere, digamos, si se quiere, significancia todo lo que la minería puede generar. Entonces, ahí fue donde, entonces, medio como, no diría enojado, pero como me mojaban la oreja, vamos a ser sinceros, es decir, Ricardo, Mario, y me empujaban, entonces un día le dije, bueno, a mí tráiganme un proyecto donde nosotros podamos mostrar efectivamente lo que ustedes me están planteando, sobre todo desde la óptica del contexto económico y fiscal o tributario que nos impide ponerlos en marcha. Y entonces se me quedó en mi cabeza, dije acá hay que trabajar por proyecto, porque creo que hay que trabajar por proyecto. Y ahí surgió esto de proyecto por proyecto. Cuando llegamos a la Secretaría de Minería, lo planteamos en Canadá, al IGF, al Foro Intergubernamental de Minería Sostenible, porque creo que es fundamental para poder dar el debate, para poder de alguna manera defender los proyectos, las iniciativas de nuestros empresarios que deciden apostar a la Argentina, a pesar de todas las situaciones que por ahí desde el punto de vista macro a veces condicionan la inversión, y entendíamos que había que desarrollar
modelos económicos financieros vinculados a cada proyecto en particular, ¿está bien? Desde la óptica de aquel que hace el esfuerzo de invertir, aquel que hace el esfuerzo de operar un proyecto minero y, por supuesto, desde el punto de vista del Estado. De manera tal que en el punto de equilibrio entre estas tres visiones, digamos, se pudiesen generar las mejores condiciones para que los proyectos puedan avanzar. De ahí es donde, por supuesto, hemos trabajado en el sector de la plata, el litio y el cobre. Y otro aspecto que digo que también quisiera resaltar, estamos trabajando mucho interministerialmente, sobre todo con economía, porque parece que esto es una cuestión fundamental. Porque es cierto que hay que hablar de largo plazo. Y ya de largo plazo hablamos en el plan estratégico, que está terminado, yo creo que es un muy buen documento, porque no es el resultado de lo que nosotros pensamos, sino que es el resultado de lo que piensan todos aquellos que hicieron sus aportes, creo que han sido más de 110 instituciones que han participado, donde hemos podido demostrar que en la Argentina hay gente que sí está dispuesta a generar los consensos y definir yo diría, los principales ejes sobre los cuales debemos trabajar para poder poner de pie efectivamente a la Argentina. Porque lograr que casi un año, más de 100 personas por reunión, 100, 120 personas, para cada 15 días, todos los viernes, juntarse para debatir, discutir, aportar, escribir una memoria viva que forma parte del Plan Estratégico Minero con sus atributos, yo no creo que haya un solo sector que pueda dar muestra de esta capacidad de diálogo, de consenso y de búsqueda de visiones compartidas. Pero eso tiene que ver con el largo plazo. ¿Cómo queremos que sea la minería argentina? Que por supuesto es lo que nos debe regir a partir de este momento. Pero a su vez estamos trabajando en algo que nosotros le denominamos los frutos tempranos, porque vendrían a ser las políticas del corto plazo. Porque creemos que, bueno, en definitiva, y esto lo hemos hablado muchas veces con Alberto y en la propia Cámara, nosotros tenemos que lograr que salga un proyecto para que termine de traccionar a todo lo demás, que es realmente exponencial, donde podría llevar a la Argentina a triplicar sus exportaciones mineras y convertir al complejo minero argentino en uno de los principales complejos exportadores de nuestro país. Saliendo de ese quinto lugar que hoy tenemos. Ya termino, Alberto. Sí, pero no, digo, en estas nos quedamos sin tiempo, sino. No, que tenemos preguntas, entonces bueno, vamos. En la de corto plazo estamos trabajando mucho, es decir, Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Secretaría de Minería y Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Economía, porque creemos que hay cosas que hay que resolver insoslayablemente. Y quiero hacer mención a eso porque me parece que es muy importante, porque lo ha señalado también Eduardo y porque creo que fue un tema central, que es la estabilidad fiscal, donde en este transcurrir de los años no hemos terminado de darle respuesta a la industria de cómo se debe aplicar el principio de la estabilidad fiscal tan necesaria para esta actividad. El otro tema tiene que ver con retenciones, el otro tema tiene que ver con la devolución de IVA de construcción y de exploración, que son estos temas de compensación a las inversiones que tan bien concebido estuvo en su momento y que necesitamos darle agilidad, y desde ya, bueno, el acceso al mercado único libre de cambios, donde ya ha habido alguna señal en ese sentido. Quiero decir que nada de eso, de lo que de alguna manera se traduce en alguna medida tomada por el gobierno nacional, sobre todo en cabeza del presidente de la Nación y de nuestro ministro,
deja de ser motorizado no por la Secretaría, sino por la industria. Gracias, Alberto. La verdad que tenerte a vos y tenerlo a Eduardo da para un seminario de un día, pero el tiempo es tirano, parece la tele, y queríamos dejar abierto a preguntas porque tenemos una concurrencia bastante nutrida. Así que te agradezco, como siempre, la pasión y la convicción, y le doy paso a Laura y a Luciano para que nos ayuden con las preguntas que hemos podido. Debe haber varias, así que me imagino que hay algún tipo de selección al respecto. Ya lo creo, hay mucha gente entusiasta escuchando. Cómo me gusta este intercambio en donde el doctor Hensel habla del complejo minero con tanto compromiso, con tanto convencimiento, del mismo modo que Eduardo Massa. Así que más de 150 personas nos están escuchando. Una de ellas, que es José Marún, nos pregunta para los dos: ¿cuál es su opinión sobre la nacionalización del litio y la creación de YPF Litio, ambos proyectos en cartera del gobierno actualmente? Bueno, Eduardo, ¿te cedo la palabra o...? Yo personalmente no estoy de acuerdo, creo que no quedan más áreas. La única posibilidad es que compre alguna empresa ya existente, y si lo está desarrollando la actividad privada, no tiene sentido que participe el Estado. El Estado tiene que generar las condiciones para que la actividad pueda tener su mayor y mejor crecimiento, y facilitar en todo lo que esté a su alcance para que se le dé el mayor valor agregado en nuestro país. Alberto. Por supuesto que de ninguna manera, a ver, coincido con Eduardo. Nosotros no creemos en la nacionalización en el sector minero. Lo que sí quiero hacer una apreciación que me parece que, en primer lugar, no estamos de acuerdo ni con la declaración como es de minerales estratégicos, ni con la nacionalización, ni con la estatización de nada. Es decir, esto forma parte de mis convicciones, y coincido plenamente con Eduardo. El Estado tiene que estar para promover ese enorme potencial, ponerlo en acto a través del esfuerzo de los inversores. Y por supuesto, yo siempre digo que el gran desafío que nos da la minería, que nos genera la minería, que nos genera la inversión extranjera directa, es en qué porcentaje somos capaces, con trabajo argentino, conocimiento argentino, innovación argentina, capacidad argentina, de participar en el costo de producción de una onza de oro, una onza de plata, o una tonelada de carbonato de litio. Ahora, con relación a YPF, particularmente, YPF es una empresa público-privada, ¿bien? No es una empresa estrictamente estatal, no es una empresa estatal, es una empresa con participación pública, ¿bien? Que se maneja con estándares internacionales y cotiza a nivel global. Con lo cual, es como cualquier otra empresa. Y por lo tanto, tendrá que correr, en su caso, si quedase constituida YPF Litio, competir como lo hace actualmente en el mercado de los hidrocarburos. De la misma manera, lo puede hacer en el sector de la minería. No tiene nada que ver, perdón, ¿no? El planteo de una YPF litio o una YPF minera con estatización alguna. ¿Alguna otra pregunta? Muy Luciano, bien, Laura. bueno, muchas Gracias a los dos. doctor y Eduardo. La verdad que, como dijo recién Laura, la cantidad de participantes y cómo se mantuvieron en toda la charla me pone de manifiesto lo interesante que fue la misma. De hecho, bueno,
si pueden ver el chat o la parte de preguntas y respuestas, todos preguntaron sobre lo mismo, sobre lo que acaban de responder, así que creo que queda saldada esa deuda en cuanto a los comentarios respecto a estos proyectos que están dando vueltas, o por lo menos que están en los medios de comunicación. Para continuar un poco con las preguntas que hay, una pregunta para Eduardo, de Pablo Marcet. Buen día, Pablo, gracias por participar. Lo que pregunta es específicamente para Eduardo es: ¿cómo viviste los años en que La Rioja prohibió la minería metalífera y qué le dirías a las 6 provincias que aún prohíben la actividad? Bueno, con ese antecedente, me parece que tenemos que definir una estrategia, tomar una iniciativa. Lo primero, lo que no se puede hacer es querer hacer política con la minería. Yo creo que esta es una actividad tan noble que la temporalidad de quienes somos actores políticos pasa a primer plano, en nada contribuye a que ese desarrollo futuro funcione. La otra cuestión que quería proponer es que, de una manera crítica, salgamos tanto de hablar de ese microclima, de las bondades de la minería. Yo lo que planteo de una manera disruptiva es pensar, ponernos nosotros como actividad para pensar de qué manera damos respuesta a las dudas que tiene nuestra comunidad. Respecto al tema ambiental, el tema ambiental algo tenemos que hacer. Yo digo que no es buena política ahora decir lo que se hizo hace 30 años no hay que cambiar. Coincido, no hay que cambiar. Y les planteo, tomemos la iniciativa, lo profundicemos a eso. En el tema ambiental, por ejemplo, yo agregaría la línea ambiental base que incluyamos en la zona de influencia directa del proyecto la cuestión social. Y este proyecto, que este gobierno que tanto le interesa, tendríamos que hacer un relevamiento de cuál es la salud, cuál es la educación, las oportunidades que tienen, cuáles son los ingresos, la pobreza, y lo más importante, cuáles son las posibilidades de progresar en los lugares donde viven. No va a generar mayor impacto porque son poblaciones, en la mayoría de los casos, reducidas, pero vamos a tener una base concreta para poder discutir. En la cuestión ambiental, si no llevamos toda la discusión a un plano de racionalidad, de discutir datos, vamos a seguir a hacerle el juego a ellos y vamos a terminar discutiendo consignas. Y en la discusión de las consignas, por ejemplo, el oro respecto al agua, la llevamos de perder. Yo sugiero tener una actitud inteligente en esa cuestión. La sociedad quiere, más allá de quiénes fuimos los actores, no cree en la dirigencia política, independientemente de quién fuese. Piense que ahí realmente se están expoliando los recursos, que realmente hay algo que no funciona. La sociedad necesita saber que hay un Estado que la protege. Entonces este es un momento, ¿por qué no hacemos de ver y exploramos que las provincias, que son las dueñas de los recursos, se animen a tener o formar un Consejo Federal de Protección Ambiental, en la cual los mejores profesionales de todas las provincias participen en un organismo que tenga el prestigio como tiene hoy el CONICET, el ANMAT, para que realmente le demos esa señal que nuestra comunidad da. Vamos a ahorrar recursos, con aporte de la nación, por supuesto, podemos conseguir financiamiento, se puede contratar especialistas, pero llevar esta discusión a un plano de racionalidad. Tenemos que discutir datos y no percepciones. La otra cuestión, también tenemos que salir de esta cuestión de estar hablando solamente en un microclima de las bondades de la minería, porque no vamos a convencer. Al contrario, cada vez va a ser mucho más grande esa brecha que existe y como lo vemos a diario en las reacciones que tiene nuestra comunidad. Yo quiero aportar también que no sería honesto con ustedes si no les digo en qué se falló. En qué se falló en estos 30 años de aplicar una política. Y lo digo desde el llano, no tuve ninguna responsabilidad, no la tengo ahora, no tengo ninguna expectativa al respecto, pero sí lo quiero decir. Creo que una de las cuestiones que se falló, primero se exageraron las expectativas. La gente en la zona de los proyectos mineros pensaba que con solo hecho de vivir en esta zona, por bajo la puerta todos los meses iban a recibir un sobre con los beneficios de la minería. Al verse defraudada esa expectativa, la gente se puso en contra. No hemos sido efectivos en la zona del área de influencia directa del proyecto en cambiarle por lo menos los medios de producción de esas comunidades. Y hemos caído en la trampa solamente en hacer aporte de la minería, en lo que yo llamo la cosmética del desarrollo, asfalto, pavimento, pero la gente sigue produciendo en las mismas condiciones que antes. Esta actividad tiene que pensar que si bien dinamiza esa zona con su llegada, esa dinamización termina. Y tenemos que hacer un aporte pensando para que cuando esa dinamización termina, de qué manera esa sociedad
esa comunidad va a ser beneficiada. No hemos sido efectivos en lo que hace al desarrollo de proveedores, en la zona del área de influencia directa del proyecto, en la capacitación, en el entrenamiento de la mano de obra que va a emplear ese proyecto. Yo veo que ahora existe esta figura novedosa de los polos productivos, me parece que hay que darle mucho énfasis y hay que trabajar directamente en la zona de los proyectos. También no hemos sido eficientes en los niveles de la decisión política, cómo se distribuyeron y en qué se invirtió las regalías y los beneficios de la minería. Y hay responsabilidad de los municipios, de las provincias, de la nación. También no hemos sido eficientes en cómo se distribuye los impuestos que recauda la minería. Hoy gran parte de esos impuestos se los lleva la nación y no llegan directamente a las provincias. En eso también hay que repensar una forma diferente. Creo que tenemos que tomar la posta y ser inteligentes y plantear a la nación, queremos que se mantengan estas condiciones. Este es un sector que va a dar mucho para hablar. Vamos a producir todo eso que anhelamos, que nos permita diversificar un desarrollo más armónico en nuestro país. Pero sí necesitamos que estas condiciones se mantengan porque vamos a desarrollar porque tenemos una gran ventaja. Hay poca minería y si hay poca y hay todo para hacer, ¿por qué la vamos a hacer mal? La vamos a hacer bien, como tiene que ser. Y para ello necesitamos esta o determinadas reglas de juego que nos permitan traer más inversiones, lograr un acompañamiento de nuestra comunidad, mayor participación de nuestras empresas en esta actividad. Así que yo les propongo, y esto es muy importante, si lo toma así la autoridad de aplicación, tomar la iniciativa para ir elaborando esta estrategia. Somos pocos en el sector minero, tenemos que unir nuestras voces y ahí estuvo la clave de nosotros lograr resultados por unanimidad. Hablar todos con el mismo mensaje, pero sabiendo cuál es el objetivo que nosotros tenemos. Si el objetivo también, aparte de la política, que el gran peso lo tiene Alberto, en definir y lograr que se factibilicen proyectos mineros, yo sugiero también tenemos que lograr que nuestra comunidad tenga una mejor percepción de nuestra actividad. No tan solo hablando de las bondades, sino que seamos capaces de darles respuesta a las dudas que ellos tienen y llevar esta discusión a un plano racional. Gracias, Eduardo. Ahora, un actor fundamental en el desarrollo de la industria minera, las universidades, ¿no? Nicolás Damín los felicita y les pregunta cuál es el rol en este proceso de desarrollo minero durante esta etapa de las universidades. Doctor Hensel. Bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con acompañar al sector minero desde el conocimiento y la formación es algo fundamental, porque obviamente yo vengo de una provincia donde tenemos una de las universidades de ingeniería en minas, digamos, más reconocidas, o las de geología. Entonces me parece que cumple un rol fundamental las universidades. De hecho, justamente en el proceso de planificación estratégica, hemos invitado a gran cantidad de universidades, digamos, para que vayan haciendo sus aportes y, por supuesto, también nos ayuden, digamos, en los desafíos que la minería hoy ofrece. Así que, a ver, yo diría que acá hay que sumar a todos, ¿no? Esto es muy cierto y además, mire, si no podemos dar la discusión, tal cual lo ha dicho Eduardo, basados en el conocimiento científico objetivo, y la hemos perdido antes de empezar, porque es muy difícil pelear contra los eslogans. Entonces ahí las universidades, los organismos científicos tecnológicos tienen muchísimo para aportar. Por lo tanto, forman parte, también es uno de los pilares en los que nosotros creemos que nos debemos apoyar. Y a su vez, me parece que también, además de la visión que pueda tener la industria, bueno, ellos nos pueden contribuir mucho de cómo obtenemos mayor valor agregado,
en fin, a ver, cuál es el definir, digamos, la política sobre determinado tipo de mineral, ¿está bien? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que más nos conviene hacer? Bueno, y todo eso obviamente que depende de aquellos que están investigando, estudiando y además que nos ayuden en los procesos de capacitación y de formación. Cumplen un rol clave. Muy bien, doctor. Gracias por la respuesta. Continuando entonces con la pregunta de Sabrina Pont. Bueno, buenos días. Y habla de que se destaca lo bueno que fue para el punta de pie o para la puntada inicial a la actividad minera, la confección de 7 leyes que se mencionaron, pero dice que, bueno, que solo se comentaron sobre 2 y pregunta cuáles eran las otras. Y por otras, si esas leyes posibilitaron un buen impulso para desarrollar la minería en el inicio, ¿cómo se explica que hoy falte credibilidad y si no hay buenos ejemplos para mostrar a la sociedad que no conoce el sector? La segunda parte de la pregunta también ya la contestaron previamente. Gracias. Si me permiten, yo creo que la credibilidad no está tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y como sector tenemos que tener una conducta, tiene que tomar cuerpo esta iniciativa de dar respuesta a los interrogantes que hoy tiene nuestra comunidad. El tema no son las leyes no cambian la percepción de la comunidad. La percepción la perdemos cuando en vez de hacer minería de buen nivel, se hace minería de bajo costo. Le cambian las reglas, entonces las empresas no hacen lo que se tiene que hacer, por eso yo digo, tenemos que hacer minería con un estatus superior. También se pierde credibilidad cuando la gente no tiene la percepción, por ejemplo, en el uso de un recurso clave para estos contextos alejados, como es el agua. Yo creo que la comunidad no sabe que en los distintos códigos de agua de las provincias, la prioridad que tiene la minería en el uso del agua es del 6º lugar para atrás. Y eso no se sabe, y lo tenemos que remarcar de alguna forma. Yo creo que esa conducta, por eso, y esto un poco aval para sacarle tanto peso a Alberto, que está en la función, creo que tiene que haber una conducta colectiva. Todos tenemos responsabilidades, tenemos que ejercerlas, tenemos que ver de qué manera somos capaces de nuestra responsabilidad que tenemos de dar respuesta para ver de qué manera mejoramos y hacer aportes la percepción que tiene nuestra comunidad. A lo que son titulares de las empresas mineras, no podemos, provinciales, que yo la veo bien, que funcione, que están. Lo que no veo bien, que tengan privilegios respecto a las empresas privadas. Hay empresas mineras provinciales que ni siquiera pagan el canon. Si estamos con esa conducta, no vamos a generar credibilidad, ni mucho menos en los inversores. Yo creo que esas conductas, todas puntuales, que se pueden enumerar, no hace falta que lo digamos, pero si se pueden ir corrigiendo, va a contribuir enormemente. Cuando la gente ve que hay discrecionalidad en el uso de estas cuestiones sensibles que tienen que ver con los recursos, que además son finitos como son los recursos minerales, también no tenemos la credibilidad que el sector necesita. Lo hago con este énfasis porque yo creo que tenemos enormes posibilidades. Tenemos buenos y mejores actores que tal vez lo que tuvimos antes, quienes tuvimos en la función pública. Tienen este desafío. Es importante que entre todos focalicemos hacia dónde tenemos que ir con esa respuesta. Insisto que hay una relación directa en la estabilidad, en el marco, en el acompañamiento de nuestra sociedad. Hay una relación directa con el acompañamiento de nuestra sociedad, con la estabilidad que van a tener nuestras leyes. Y solamente le propongo poquito, cambiar el enfoque de muchas de las cuestiones para que pensemos también de qué manera como sector damos respuesta a los interrogantes, las dudas o las prevenciones que tenga nuestra comunidad acerca del impacto que tiene nuestra industria en sus vidas y en su futuro. Gracias, Eduardo. Nos están escuchando también los proveedores mineros hoy, entre la variada audiencia, y Diego Cons, director ejecutivo de Capmin, le pregunta a usted sobre el aporte en la cadena de valor industrial minero que generan las empresas
de bienes y servicios a toda la Argentina. ¿Qué opinas sobre ello? Y es fundamental, cuando tengamos industria nacional, las posibilidades de que el beneficio de esta actividad llegue a distintas zonas en nuestro país y a los argentinos es mucho mejor. Eso tal vez lo conteste mejor Alberto. Yo estoy un poco desactualizado, pero a pesar de haber dejado la función, seguir pensando en qué forma, desde el llano, no teniendo ninguna responsabilidad, de qué manera yo puedo contribuir a tener una mirada un tanto distinta, pensando lo que hoy la gente le preocupa. Insisto, que tendríamos que hacer toda la respuesta, pensar qué podemos hacer los industriales, los que proveen servicios, para que nuestra comunidad tenga una mejor percepción. Si corporiza esta conducta, yo creo que va a ser el principio para encontrar esa respuesta y ese cambio que nuestra sociedad está demandando. Si cambia eso, el acompañamiento de la dirigencia política, de vastos sectores, va a ser muy importante. Yo he visto acá en las provincias, dicen de acá hacemos minería porque quiere la nación. ¿Usted cree que eso puede funcionar? Así cuando ven que no hay convicción, cuando ven que se genera todo esto como si fuese un interés externo como para sacarnos lo que es nuestro, sin pensar de que realmente tiene que ser una decisión propia de cada comunidad. Yo lo exploto porque la única forma de poder vivir mejor son si yo puedo tener beneficio y puedo participar de este desarrollo que esta industria puede dar para estas localidades. Si no lo hacemos así, si no existe ese convencimiento, no va a ser sencillo. Habrá proyectos que funcionen, todo eso, pero no va a cambiar la percepción que tiene nuestra comunidad acerca de nuestra industria. Yo quisiera hacer alguna referencia a la pregunta anterior y después a esta, muy cortita. Yo creo que nosotros en la Argentina tenemos una especie de tendencia a la hiperlegislación. Todo creemos que lo solucionamos con leyes. Y en realidad las cosas se solucionan con conductas, que es distinto. Por lo tanto, yo creo que, me parece que fue una pregunta de Sabrina, ¿no? Me parece que no hay que cambiar ninguna ley. Lo que tenemos que hacer es que con esas leyes es cumplirlas. Y con eso es suficiente, porque cuando uno piensa en una política pública para un determinado sector de actividad productiva, ha tenido, como en este caso, como ha sido en este caso, una especie de totalidad, digamos, de una cuestión ideal, de cuáles serían las condiciones, cuáles eran las condiciones necesarias para que se pudiese desarrollar la actividad. Y ha sido acertada, ha sido acertada. Entonces no tenemos, desde el punto de vista de la normativa minera, nosotros entendemos que más que nada hay que hacer un esfuerzo para poder cumplirlas cabalmente, de manera tal de dar certezas, de dar seguridad jurídica, de dar previsibilidad a la inversión. Y con relación al tema de proveedores, bueno, obviamente yo creo que de alguna manera lo traté de sintetizar. Todo por ahí uno escucha, no, lo que pasa es que la minería no deja nada porque solamente nos deja las regalías, bueno, confundiendo digamos, el tema tributario, como si estuvieran, no recayese sobre la actividad minera el régimen tributario general de la Argentina, todo este tipo de cosas. Dije que la minería se presenta como un gran desafío. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros logramos participar, digamos, con nuestras capacidades y nuestros conocimientos y nuestra innovación, como lo dije recién, en la producción, y obviamente termina quedando en nuestro país, en nuestras industrias, en nuestros proveedores, la mayor parte. Por lo tanto, hay que trabajar juntos, y lo estamos haciendo, todos los actores, para, bueno, llevar adelante procesos de sustitución de importaciones,
desarrollar en nuestro país industrias. Bueno, eso también forma parte de los desafíos que tenemos por delante en la actividad. Y creo que de a poco se va avanzando, porque hay ejemplos muy, muy concretos de nuevas industrias. Y miren, yo me quedé muy sorprendido porque una cosa es mirar desde la provincia y otra cosa cuando uno, bueno, empieza a mirar todo el contexto. Y a mí me sorprendió muchísimo cómo irradia un proyecto minero. ¿Está bien? Coincido con Eduardo que hay que salirse de este tema de que, bueno, a la comunidad local, ¿viste? Le toca ¿cómo es? Turismo, transporte, lavandería y catering. Bueno, tenemos que dar unos pasitos más, ¿no? Digamos, eso en algún momento fue medio así. Pero ¿cómo irradia? A nivel local, regional y nacional. Hace muy poco hicimos un encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo en una industria y ahí, bueno, cuando empezamos a tomar contacto de todos aquellos que estaban vinculados al proyecto Veladero, un proyecto, estaban muchos del sector industrial de la metalmecánica de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, un proyecto. Digo, y esto significa que hay, que hay avances en ese sentido y tenemos que seguir trabajando. Así que sí, tal cual lo ha dicho Eduardo, ese es nuestro desafío, que quede la mayor parte, obviamente, de lo que genera en nuestro país. Me parece que es, obviamente, un ingrediente que ayuda y mucho a generar consenso social y una visión mucho más positiva sobre la minería. Porque bueno, como alguien nos enseñara alguna vez, el trabajo dignifica. Y si una actividad genera trabajo y no subsidios, como dijo Eduardo al principio, y la verdad que la visión es mucho más positiva. Bien, muchas gracias, doctor, y también Eduardo. Vamos a ir con la última porque ya estamos pasados unos minutos de lo que estaba planteado, pero creo que es justamente una muy buena pregunta para dar un cierre, doctor, y también para que continúe la línea de lo que viene comentando, porque la pregunta, si bien es de un espectador anónimo, creo que es interesante porque lo que preguntan es si hay alguna iniciativa legislativa o de parte del Poder Ejecutivo para reducir la carga tributaria que conllevan las tareas de exploración y explotación minera, o simplemente para el desarrollo del sector minero. Gracias. Lo que se ha conformado es una mesa técnica, donde está trabajando, obviamente ustedes, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el Ministerio de Economía, con sus dos secretarías, que son los dos grandes pilares, digamos, de ese ministerio, que es la Secretaría de Política Tributaria y de Política Económica, y la Secretaría de Minería. Bueno, estamos justamente evaluando estos temas que consideramos nosotros que son muy importantes, porque lo decía Eduardo al principio de la charla, si vos cambiás la regla de juego, y es difícil conseguir la inversión, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de aprovechar las oportunidades que se están dando hoy, primero por la demanda, digamos, a nivel global y por supuesto por situaciones de carácter particular a nivel regional. Las inversiones se deciden hoy y nosotros desde el Estado también tenemos que decidir hoy cuál es el camino que pretendemos transitar si realmente queremos que las inversiones lleguen. Y estamos trabajando en eso. Todavía no hay ningún tipo de iniciativa legislativa, pero sí estamos trabajando en los temas que yo dije que considerábamos como los temas de corto plazo, ¿no? Que es lo que nos permitiría rápidamente que nosotros necesitamos celeridad en la puesta en marcha de operaciones mineras en la Argentina para que eso sea el multiplicador, tal cual se ha venido hablando a lo largo de toda esta charla, de lo que la Argentina necesita. Trabajo, producción, exportación, divisas, impuestos.
Bien, muchas gracias, doctor, y gracias también a todas las personas que siguen mandando comentarios, preguntas. La verdad que nos podríamos quedar todo el día. Disculpen que todos por ahí no se respondieron hoy. Por supuesto que nos las pueden mandar por mail, tanto a la cámara, perdón, Lau, si me adelanto, digo que también están disponibles para enviar consultas y nosotros podemos reenviar. Simplemente desde esta parte de las preguntas creo que cumplimos con el plazo, así que gracias, Eduardo y Alberto. Adelante, Alberto y Carlos. Bueno, mil gracias, Carlos. Un cierre, unas palabras finales antes de despedirnos. Sí, lo mío es simplemente de agradecimiento. La verdad que fue un placer compartir esta charla, que no es otra cosa que demostrar esto que dijo Eduardo al principio: esto es una política de Estado, y que la confirma Alberto, que esto es lo que hay que apoyar, y nos quedan varios desafíos, digamos. Entre ellos es mantener la seguridad jurídica, y esto es la credibilidad, que creo que es un buen punto que levanta Eduardo, y que creo que todos como comunidad minera debemos trabajar para tratar de explicar a la comunidad mejor lo que estamos haciendo. Así que nada más que eso, muchas gracias y felicitaciones, porque fue todo muy, muy claro y muy productivo. Bueno, gracias, Carlos. Sí, me sumo al agradecimiento y a la satisfacción de haber podido compartir, aunque sea 1 hora y media con ustedes. Se han quedado un montón de gente todavía, con lo cual eso da cuenta de la calidad humana y profesional de los disertantes. Les agradezco en el alma. Gracias por esa pasión y por esa convicción. Y sin duda siempre tenemos desafíos, ¿no? O sea, la vida es un constante desafío, pero hay algo que yo quiero remarcar de lo que dijo Alberto y que comparto. Este es un sector que no tiene grieta. Y en ese sentido nos sentamos a la mesa, sector público, sector privado, discutimos, intercambiamos opiniones, pero generamos una línea de trabajo que nos va a permitir darle continuidad al desarrollo minero, al desarrollo regional y por sobre todas las cosas al desarrollo de nuestra gente que tanto lo necesita. Así que les agradezco de todo corazón esa pasión y esa convicción con la que trabajan y trabajaron durante toda la vida. Así que gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia. Carlos, un placer, como siempre, compartir un momento con vos, y bueno, la organización de Laura y Luciano y sus equipos, la verdad que siempre nos dan satisfacciones, así que esperemos tener de estos encuentros más seguido. Muchas gracias. 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 Que tengan buen día. Hasta luego.